Es el número 3 de su examen, que ya lo tienen ahí colgado. Bien, ¿de qué se trata? Miren, nos dan a nosotros una manivela. Fíjense, yo tengo esta manivela, correcto, que me la están dando. ¿Por qué es una manivela? Porque provoca realmente un giro. Yo aplico una fuerza acá, eh, en este punto, y realmente ella tiende entonces a girar el eje AB. La fuerza es de 190 libras. Perfecto. Entonces, causa torsión. El diámetro del eje realmente es de 3/4 pulgadas. El material es un acero IC 1018, entonces que tiene un límite de fluencia que yo se lo doy a ustedes. Entonces, fíjense, me están diciendo, hermanos, mediante la teoría del esfuerzo colgante máximo, encuentre el factor de seguridad en A. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver realmente? Si esa manivela es segura o no es segura. Perfecto. Bien. Entonces, iniciamos. Vamos a ver. Esto es una gráfica que yo le doy porque aquí esto se hace al final. Todo lo que ustedes vean acá es lo que nosotros vamos a hacer entonces al final con la gráfica. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el punto que yo tengo que analizar? El punto A, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. ¿Dónde está ese punto? Está ahí, mírenlo ahí. Ahí está el punto A. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy un corte. ¿Para qué? Para conformar entonces un sistema equivalente en A. Entonces ya saben, es decir, ¿qué es el sistema equivalente? Es trasladar la fuerza F realmente al centroide del punto A. Entonces yo trasladé o sea, fíjense que mi punto A está acá. Entonces realmente esta es mi sección transversal. Bien, ya. Entonces cuando yo traslado una fuerza, tengo que colocar un momento. Entonces estos son los momentos. ¿Cómo yo determino entonces el sistema? Bien, vamos a ver entonces acá. ¿Cuál es mi vector posición? Mi vector posición, entonces yo defino, fíjense, yo definí un radio. El radio va desde el punto de aplicación de la fuerza hasta dónde, hasta el punto donde yo quiero el sistema equivalente. Entonces elijo el sistema de coordenado acá en A. Entonces, si A lo elegí como origen del sistema de coordenadas, entonces ¿qué tengo? 0,0, ¿cierto? Entonces acá el punto de la fuerza no es realmente es 6. Acá es 6. No es 5, es 6, no lo corregí acá. Entonces yo tengo 6, fíjense acá. Es 6, esto es 5 más 1, es 6. Y entonces, y tengo, ¿en qué eje? Fíjense que esto es el eje X acá. Entonces yo tengo realmente, ¿cuánto? Yo tengo 6, o sea, 5 más 1, que son 6 acá en X. Y tengo entonces, en Y no tengo nada. O sea, está el punto de aplicación, está aplicado, yo lo asumo que lo aplico de la fuerza en el mismo centroide de A. Entonces tengo en Z, fíjense que Z es positivo hacia acá, entonces como está hacia atrás, entonces es menos 4, esta distancia que está acá. Entonces, en definitiva, mi vector posición, ¿cuál es? Mi vector posición es 6 menos 0, 0 menos 0, menos 4 menos 0. Entonces me da que mi vector posición es ¿cuánto? Es 6 más 0J menos 4K. Mi fuerza entonces, como solamente tiene componente en J, fíjense, en J, pero ese J, como ya va hacia abajo, entonces es negativo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo entonces que mi componente, la fuerza, o sea, el componente de la fuerza realmente es de cuánto. Es, o sea, el vector fuerza, yo tengo que es 0 en I menos 190 en J más 0 en K. Entonces aplico el determinante. Yo sé que el momento en forma vectorial aquí es igual.
A R vectorial por R vectorial. Entonces, ¿qué tengo? Y J y K, 6, 6, 0, menos 4. Entonces, eso es 0 menos 190, 0. Y resuelvo ese determinante. Y eso me da entonces este método, este momento. Menos 1140 en K, menos 760 en I. Bien. Entonces, ¿cuáles son mis momentos? Como es K, tengo un momento entonces, ¿en qué? En Z. Como tengo Y, tengo un momento entonces en X. Y en Y, fíjense que aquí no aparece nada en J, entonces por lo tanto MY es 0. Entonces, ¿cuántas fuerzas yo tengo? Fíjense que yo tengo solamente fuerza, una sola fuerza, que es FY, que es la que va hacia abajo. Entonces, si yo paso balance, recuérdense que los esfuerzos pueden ser esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. ¿Cuáles son las cargas que producen esfuerzos normales? La carga axial y el momento flector. ¿Cuáles son las cargas que producen esfuerzo cortante? Los momentos torsores y las cargas cortantes transversal B. Bien. Entonces, ¿cuántas cargas tiene mi problema? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas cargas yo tengo que analizar? ¿Cuántas cargas debo analizar? Carga es fuerzas y momentos. ¿Cuántos momentos me dio mi problema? Es una pregunta. 3 y 3 fuerzas. Entonces 6 cargas. No, negativo. Mira esto acá. ¿Cuántos momentos hay acá? ¿Cuántos momentos hay acá? 3 momentos. 0 es un momento. Ah, no, 2. Ah, 2. Ojo con eso. 2. Sí. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay? 3. ¿Cuántas fuerzas también. ¿Cuántas fuerzas 2. hay? ¿Cuántas fuerzas hay? Una fuerza, porque f de x es 0 y f de z es 0. Solamente yo tengo una componente en y, que es la fuerza aplicada. Fíjate que solamente tengo es una fuerza. O sea, fíjate que es una fuerza que tiene el problema, no tiene más nada. Es una sola fuerza que tiene. Entonces, bien. Vamos bien. Vamos a seguir entonces. Fíjense que esto es lo mismo que ustedes hicieron prácticamente en el primer parcial. O sea, que fue buscar su sistema equivalente y todo eso. Bien. Entonces, si yo tengo dos momentos y una fuerza, ¿cuántas cargas yo tengo entonces? 3. 3. Entonces tengo 3 cargas. Eso significa que yo tengo que buscar entonces 3 esfuerzos. O sea, que yo tengo que hacer el análisis de 3 esfuerzos. Si fueran 4, fueran 4 análisis. Si fueran 5, fueran 5 análisis. Si fueran 6, fueran 6 análisis. Si fueran 7, ¿cuánto tendría yo? ¿Cuánto análisis? ¿Cuánto esfuerzo buscaría yo si fueran 7? ¿Cuánto? 7. 7 no puede ser, Dianita, porque no existen. Si te carga. Exacto. Solamente tú tienes, lo máximo que tú puedes tener son 6. O sea, 3 fuerzas y 3 momentos. 7 no es posible. Eso fue un gancho que tiré. Pero aquí en este caso tenemos 3 cargas. O sea que yo tengo que buscar 3 esfuerzos. Dos esfuerzos por momento y un esfuerzo por fuerza. Ya. Fíjate, hay 3 cargas. 2 momentos y una fuerza. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, vamos entonces a conformar mi sección transversal. O sea, el sistema equivalente en la sección transversal. Yo tengo entonces un momento en X negativo. Vamos a ver ese momento en X negativo. Yo tengo el momento en X negativo. Fíjate que como es negativo el momento, entonces entra. Ya lo vieron eso. Entra el momento. Es negativo, ¿por qué? Porque el positivo es saliendo. Entonces el negativo es entrando. Entonces, ¿cómo el giro? Agarren su mano derecha. Su mano derecha, el dedo pulgar entonces que apunte acá, a este centro. Entonces, ¿cómo giraría entonces la mano derecha? Giraría entonces los 4 dedos sobrantes, girarían entonces
en sentido horario. Es este. Entonces fíjense que ya yo determiné cuál es la dirección del momento cortante, del momento torsor, que es, ¿por qué es torsor? Porque realmente ese momento actúa en el eje X y el eje X es el eje longitudinal. Los únicos momentos que actúan en el eje longitudinal son los torsores. Entonces vamos a ver a Z. Z nosotros, o sea, ¿cómo nos dio? Negativo, el momento en Z. Eso significa entonces, que va hacia atrás. Y entonces agarro la regla en la mano, agarro la mano derecha. Y entonces la palma de la mano es mirando la cara. Y entonces, y los dedos, y lo doblo. Y entonces me da este sentido de rotación. ¿Se entiende eso que he explicado? ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Entonces, bueno, eso es lo que yo explico acá. Bien, entonces seguimos. Entonces, con el signo de cada momento se procede a colocar el vector momento en el eje correspondiente para determinar el giro. Se usa la regla. Para determinar el giro se usa la regla mano derecha. Análisis usado. Bien, ¿qué fue lo que yo hice acá? Tengo entonces el momento entrando negativo, entonces tiene este giro. El momento en Z es hacia atrás, entonces tiene este giro. Y mi fuerza realmente va hacia abajo, que es la fuerza que ellos me dieron. Entonces ahí están. Fíjense que yo tengo mis tres cargas. Dos momentos y una fuerza. Bien. Entonces vamos a calcular los esfuerzos. ¿En qué punto es que yo estoy analizando? Yo estoy analizando el punto A. Entonces calculo los esfuerzos normales. Entonces, bien. ¿Quién me produce esfuerzos normales? Recuérdense, los flectores. ¿Qué flector yo tengo? MZ. MZ. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué esfuerzo me produce MZ. Fíjense. ¿En qué dirección está Z? O sea, el momento en Z. Miren acá. En Z. Entonces, si el momento está en Z, el momento de inercia también es Z. Entonces, aquí, ¿qué eje me falta? O sea, perdón. El punto A. El punto A, que está acá. El punto A, que está acá. El punto A, que está acá. ¿En qué dirección se encuentra A? Que está aquí. Fíjense que A está aquí arriba. ¿Qué dirección tiene A? ¿Qué dirección tiene A? Digan Z, X, Y, cualquier vaina, digan. Y, profesor. Y. Entonces, es Y. Entonces, ¿cuál es el eje que me falta? El eje que me falta es X. Entonces ya, yo sé que ese esfuerzo entonces se produce en el eje X. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Mi momento en Z es 1040. Mi momento en Z es 1040. Mírenlo acá. Entonces, ¿quién es C? Ese es radio. Como el diámetro es 3/4, lo divido entre 2 y eso me da 3/8. Eso es .375 pulgadas. Mírenlo acá. Entonces calculé el momento de inercia en Z, que eso es pi diámetro a la 4 sobre 64. Eso da 0.01553, que es esto. Esto lo coloco acá. Y entonces calculo mi esfuerzo en X, que es ¿cuánto? 27.525 PSI.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el signo de ese esfuerzo? Entonces veo acá, digo, aplicando la regla de la mano derecha, vemos que el esfuerzo que provoque MZ en el punto A es de tracción, por lo tanto, sigma X es positivo. ¿Cómo se ve eso? Fíjense. Vamos acá. Ese momento lo que tiende es a estirar lo de arriba y a comprimir lo de abajo. Entonces, ¿dónde está arriba? Entonces, como estira lo de arriba, entonces A está estirado y entonces es positivo el signo. Entonces, este signo es positivo, que fue lo que yo puse acá. Bien. Esfuerzo cortante. Entonces yo tengo un momento torsor, pero vamos a ver algo. ¿Por qué solamente calculé el momento torsor? Porque fíjense, bien, el momento torsor. ¿Cuál es el esfuerzo del momento torsor que produce el momento torsor? Yo tengo entonces el esfuerzo cortante máximo sería 16 T sobre pi del cubo. Eso es 16 por 760, que es el momento torsor entre el pi, el diámetro al cubo, que es 3/4 al cubo. Eso me da entonces, bien, 9175. Entonces atiendan. ¿Cuáles son las coordenadas del esfuerzo cortante? Primero, veo cuál es el eje perpendicular a la sección transversal, que es la primera letra, X. Entonces por eso yo tengo acá que tau es X. O sea, tengo la primera letrica es X, porque es el eje perpendicular a la sección transversal. La sección transversal, si la vemos, es todo eso que está ahí. O sea, todo eso que está acá, es la sección transversal. Entonces, ¿cuál es el otro eje? Entonces atiendan, que eso es importante acá. Como el torque, o sea, tiende a hacer girar a la sección, al eje, en sentido de la manecilla de reloj, cuando pasa por A, entonces el esfuerzo tendría esta dirección. Entonces, esa dirección, si el positivo es acá, entonces el esfuerzo tau, ¿qué dirección tiene entonces? Contraria al positivo, sería entonces negativo. Entonces, ¿y en qué eje está? Fíjense que está en el eje Z. Entonces la otra flechita, o sea, la otra letrica es Z. Entonces yo tengo que el esfuerzo no se produce en tau XY, sino se produce realmente en tau XZ. X es el eje perpendicular a la sección rayada, que es esta, fíjense. Y Z es el eje paralelo a tau. Ya, ahí se lo expliqué. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo calculé entonces dos esfuerzos. ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Qué produciría? Vamos a ver. Esto es un análisis que no se lo coloqué, pero se lo voy a explicar acá. Porque esa fuerza, ¿qué es esa fuerza? Esa fuerza es normal, esa fuerza es cortante. Pregunto. Dígame, si no sé, dígame, no sé, porque yo a veces creo que no me están escuchando, entonces me desespero. Entonces no sé, ya yo salgo de eso. No sé qué, ¿Perdón? no sé qué tipo de fuerza. Esa fuerza es Constante una o fuerza constante, es una fuerza constante. Las únicas fuerzas normales son las fuerzas que van a lo largo del eje longitudinal. ¿Cuál es el eje longitudinal? El eje X. Entonces, esta fuerza tiende a cortar. Todo lo que no va en el eje longitudinal es cortante en fuerza. Por eso es que yo tengo a la fuerza longitudinal o axial, yo le llamo P, y a las demás le llamo entonces V. Entonces, esta fuerza FY es una fuerza cortante. Bien, esta fuerza cortante, ¿cuál es su eje neutro? O sea, el eje neutro para esa fuerza sería el eje Z. Entonces, ¿dónde me están pidiendo el que calcule el esfuerzo por esa fuerza? En A. Pero si ustedes se fijan, a partir de ahí es que yo veo el área. O sea, yo evalúo el esfuerzo. Entonces, a partir de ahí no hay nada. Entonces, por lo tanto, F de Y no provoca esfuerzo cortante. No lo provoca. Si el punto estuviera aquí, sí. O si estuviera aquí, sí. No lo provoca ni en este punto, ni arriba, ni abajo. Si fuera un punto acá, o sea, si A estuviera acá, sí lo provocara. Sí lo provocara. Bien.
Entonces, ya, yo tengo entonces dos esfuerzos. ¿Qué hago con esos esfuerzos? Que son producidos por la flexión y la torsión. Entonces calculo realmente ya los esfuerzos principales. Fíjense, calculo los esfuerzos principales. Es decir, ¿cuáles son los esfuerzos principales? Sigma 1, el esfuerzo máximo, pero fíjense que aquí esto es un elemento bidimensional. Lo que pasa es que él está considerando que yo no tengo el sigma 2. Entonces, por sigma 2 en la gráfica me colocó sigma 3, no importa. O sea, es sigma 1, sigma 2. Aquí, eso significa que sigma 1 es el máximo y que sigma 2, sigma 3 es el mínimo. Igual que como lo calculamos. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo entonces aquí. Tengo a sigma 1, que es sigma X más sigma Z. Como lo que tengo es el otro eje que voy a analizar es el Z, entonces tengo sigma X más sigma Z, no sigma Y, sobre 2, más, porque es el máximo. ¿Quién? Sigma X menos sigma Z sobre 2 al cuadrado, más tau al cuadrado, XZ. Fíjense que sigma 2 es 0. Entonces, y sigma 3, que es el mínimo, entonces sigma X más sigma 2 sobre 2, más la raíz de sigma X menos sigma Z sobre 2 al cuadrado, más tau XZ al cuadrado. Sustituyendo entonces 27.525 más 0 sobre 2 más la raíz de 27.525 menos 0 sobre 2 al cuadrado más 9.175. Fíjense entonces que sigma 1 me da ¿cuánto? 30.3 kilo PSI. Eso es lo que da sigma 1. Ese es el esfuerzo máximo. Ese es el esfuerzo principal máximo. Entonces, el esfuerzo mínimo, que es sigma 3, entonces, ¿cuánto sería? 13.000 menos 16.000. Y eso nos da a nosotros menos 2.8 kilo PSI. Bien. Hasta ahí ya todo eso lo pasamos nosotros. ¿Qué es lo nuevo acá? Lo nuevo entonces es aplicar el capítulo 5. Las fallas. Y ustedes vieron que nosotros teníamos muchísimas teorías. Entonces aquí me piden que lo analice con dos tipos de teoría. ¿Qué yo tengo? Busco. Aquí hay una cosa que dice que el material, vamos a ver, es un acero, y si es un acero, entonces es un material dúctil, ya lo saben. Ya yo tengo un acero y ese acero, los aceros son dúctiles. Entonces acá vemos ya lo siguiente. Esto es lo nuevo ahora. Esto es lo nuevo. Teoría de energía de distorsión. ¿Qué dice esa teoría? Que yo calculo, ustedes la tienen ya, el factor de seguridad dividiendo el límite de fluencia entre sigma prima. ¿Quién es sigma prima? Ese es el esfuerzo de von Mises. Esfuerzo de von Mises. ¿Cómo yo calculo el esfuerzo de von Mises? El esfuerzo de von Mises lo calculo con esta fórmula. ¿Qué dice? Sigma prima es ¿quién? Es sigma 1 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado menos sigma 1 menos sigma 3. Si yo tuviera sigma 2, fuera entonces sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2. Depende del eje que yo tenga. O sea, si tengo entonces el 3, lo hago con el 3. Si tengo el 2, lo hago con el 2. Pero siempre es esta fórmula. Y eso me da entonces, cuando yo calculo el esfuerzo de von Mises, me da entonces 31.8 kilo PSI. Bien. Entonces ya puedo aplicar, ya busco el límite de fluencia. Y ese límite de fluencia nos dio a nosotros 32 kilo PSI en la tabla. Eso es una tabla. Entonces, ¿qué pasa? Divido entonces 32 kilo PSI entre mi esfuerzo de von Mises. Entonces, y eso me da que el límite de seguridad, el factor de seguridad, señores, es 1.006. Fíjense qué bajo ese esfuerzo de seguridad, ese factor de seguridad. Qué bajo es. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar ahora estas figuras. ¿Para qué sirven estas figuras? Esta figura. ¿Cuál es esa figura, señores? Esta figura es, voy a abrir su libro,
Diseño 2, creo que lo tengo en el diseño 2, por aquí vamos a ver, o diseño 1, no sé cuál. Ah, aquí está. Vamos, no, este no es. Diseño es este. Bien, vamos a ver, eso es capítulo 5, puro capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5. Capítulo 5. Estoy en el capítulo 5 ya. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Esto es esto, señores. Este es el mundo de la fatiga. El mundo de la falla cuando tú tienes entonces ya esfuerzos repetitivos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, lo estoy buscando acá. Lo que pasa es que ahora la 4, vamos a ponerla más pequeña. Bien, ya lo pasé, creo. Bien, esto es. Miren, esta es, ¿qué dice acá? Esta es comparación del método de energía de distorsión con el método de esfuerzo cortante máximo. Esta elipse realmente es ¿quién? Es el límite de la energía de distorsión. Entonces, de la teoría de distorsión. Teoría, energía de distorsión. Y entonces, este hexágono que se forma, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la teoría del esfuerzo cortante máximo. Entonces, fíjense que la teoría del esfuerzo cortante máximo es más conservadora que la energía de distorsión. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo estoy evaluando con la energía de distorsión, mis esfuerzos tienen que quedar ¿dónde? Acá adentro, o sea, dentro del elipse. Y si es con la teoría del esfuerzo cortante máximo, tiene que quedar dentro del hexágono. Entonces, fíjense lo que nosotros hicimos ahora, porque ustedes van, miren, calculamos a von Mises, miren cómo se calcula von Mises. Ahí está calculado von Mises. Y entonces realmente lo que yo apliqué fue esto ya. Fíjense que ahí usted tiene su teoría. Bien. ¿Cómo nosotros entonces graficamos? O sea, trabajamos con ese gráfico, que es realmente lo apasionante acá. O sea, porque lo apasionante que te diga a ti, señor, mira, esa vaina te va a fallar o no te va a fallar. ¿Sabes lo apasionante que es eso? Que tú puedas determinar eso. Vamos a ver entonces, ¿cómo se hace esto? Pongan atención acá. Pongan atención acá. Vamos a explicar esta gráfica. ¿Cuántos ejes yo tengo que ustedes están viendo? ¿Cuántos ejes están viendo? Tres. 3 ejes. ¿Cuáles son los 3 ejes, hermano mío? Mi estimado. X, Y. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuántos ejes son? Tú me dijiste 3, no son 3. No son 3. Son 2. Miren acá la flechita. Sigma 3 y sigma 1. Si fuera entonces sigma 2, fuera sigma 2 acá. Pero yo tengo 2 ejes. Es un elemento biaxial. Ya, 2 ejes tengo. Bien. Entonces, ¿cuántos esfuerzos yo calculé? Principales. ¿Cuántos esfuerzos principales yo tengo? 2. 2, sigma 1. No calculé a sigma 2, calculé a sigma 3. 2 esfuerzos. Sigma 1 es el máximo y sigma 3 es el negativo, el mínimo. ¿Qué es el negativo por demás? Bien. ¿Qué pasa? ¿A qué yo procedo? Y atiendan, porque esto es todo lo que
lo que nosotros vemos cuando yo le digo a ustedes, mira, que no puede pasar del límite de fatiga. Eso es lo que yo le estoy diciendo ahora aquí. ¿Cuál es el límite de fatiga, señores? El límite de fatiga es donde yo tengo el 1 acá. Es decir, aquí tengo 1. ¿Dónde tengo 1? Aquí tengo 1. Aquí tengo 1. Fíjense, aquí tengo 1. O sea, estos son los límites de fatiga que yo tengo. ¿Qué significa eso, señores? Que este punto acá en este eje, y este punto acá en este eje, es el límite ya. Si me salgo de ahí, si el esfuerzo que yo calculé está a la derecha, hermano, ¿qué significa la fatiga? La fluencia, perdón. Eso es fluencia. ¿Qué significa la fluencia? Que esa manivela se va a deformar. Porque la fluencia es el límite donde yo separo la zona plástica de la zona elástica. Oiga, ahí está graficado eso, hermano. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ya yo tengo mi límite de fluencia que lo fijé. Vamos a ver entonces si lo que me dio a mí me va a crear entonces ya deformación plástica o no. O sea, si es mayor al SY o si es menor al SY, el esfuerzo, los esfuerzos que yo calculé. Entonces, ¿cuánto esfuerzo yo calculé, hermano? ¿Cuánto esfuerzo? 2. 2 esfuerzos. ¿Cómo yo en un sistema de coordenadas represento entonces un sistema de coordenadas de 2 direcciones? ¿Cómo están conformados los puntos? ¿Cuántas coordenadas yo tengo entonces en un punto cartesiano? 4. ¿Perdón? 4 coordenadas. Cónchale. Iba a decir una mala En palabra. X, 20. Iba a decir una mala palabra. Pero no la voy a decir. Si yo tengo el eje, un sistema de coordenadas cartesiana, Ismael, XY, ¿cómo yo conformo los puntos? Un punto cartesiano, ¿cuál será? Una X y una Y. Ah, ya, perfecto. Hasta ahí estamos bien, ya. Porque no tengo, fíjate que esto no es 3 direcciones. Bien. Ahora, ¿cuál es mi eje X aquí en este caso? ¿Cuál es mi eje X aquí en este caso? Sigma 1. Sigma 1. ¿Cuál es mi eje Y en este caso? Sigma 3. Entonces, un punto en ese plano, ¿cómo yo lo represento? Con las coordenadas sigma 1, sigma 3. ¿Se entiende eso? Perdón, se cortó ahí. Que se entiende perfectamente, que es muy mal Perfecta. el que estoy usando. Ah, ya. Entonces, fíjense, yo no sé hasta si ustedes saben hasta dónde yo lo voy a llevar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Yo lo que tengo es que representar el puntito del punto de coordenada sigma 1, sigma 3, para ver dónde me cae. Si me cayó aquí, miren, señores, si me cayó aquí, ¿qué significa esa vaina? Que eso se va a desbaratar, la manivela. Porque ¿dónde que tiene que caer? Tiene que caer realmente o en la elipse o tiene que caer dentro del hexágono. El elipse, la primera que yo estoy evaluando es la energía de distorsión. Y entonces es la elipse, tiene que caer dentro del elipse. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver, yo tengo 32 que es SY. ¿Cuánto nos dio a nosotros sigma 1? Sigma 1 nos dio a nosotros 30.3. Entonces, si yo divido 30.3 entre 32, eso da 0.93. Fíjense que está, este puntito verde que yo puse, fíjense que sigma 1 está antes de quién, del 1, en el punto 93. Ahí yo tengo ya mi sigma 1. Entonces, pero ¿cuánto es mi sigma 3? Mi sigma 3 a nosotros nos dio ¿cuánto? 2 puntos. Fíjense, 2 puntos. Sigma 3 está por acá. 2.8 creo que fue. Sigma 3. 2.8, exacto. 2.8, pero negativo. Entonces voy a graficar esa cosa, ese puntito.
2.8. Como el positivo va hacia arriba, entonces el negativo va hacia abajo. Entonces, fíjese cómo yo tengo 2.8 entre 32, que es el límite de fluencia, que es el 1. Entonces, eso da casi 0.1. Es decir, fíjense que el sigma 3 se queda aquí abajo, que es el azulito. Entonces, ya conformo mi punto. Si ustedes se fijan, señores, miren acá. Es este puntito que está acá, el que yo he representado. ¿Lo ven? El que tiene el cruce con esta raya azul y con esta raya. Ese puntito, Sí, ¿está fuera o está dentro del elipse? Miren lo más grande que... ¿Cómo está? ¿Cómo ustedes lo ven? Está dentro del elipse. Entonces, o sea, está al borde, hermano. O sea, es seguro, pero está en el borde. ¿Qué significa eso? Que yo no me arriesgo a cargar esa manivela con esa fuerza. Porque tengo un esfuerzo ya que está al punto de llegar a donde, fíjense, ese punto, lo que quiere llegar a donde, lo que quiere llegar al límite de fluencia, señores. ¿Cuánto es que falta para llegar al límite de fluencia? ¿Sabe cuánto es que faltan? 0.93, 0.07 para llegar al límite de fluencia. Y si llega al límite de fluencia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo le dé una vuelta a este asunto, ¿tú sabes lo que va a pasar? A esto que está acá. Se va a romper. Se deforma, exactamente, ya. Se va a deformar. Mientras tanto, que si el punto se mantiene en este gris por acá, nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces, esa es señores, ese es el mundo de la teoría de falla. Y esa es una sola teoría. Se utiliza mucho porque te da este método gráfico. Es decir, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, cuando yo le decía a ustedes de que el límite de fluencia de la zona plástica, aquí tú lo estás viendo. Porque lo que tú hiciste fue graficar tu sistema. Es igual, si yo le diera a ustedes el problema pasado, el primer parcial, ¿qué usted tiene que hacer ahora? Calcular a von Mises, buscando sigma 1, sigma 2. Y ven entonces realmente si ese sistema que tú tienes, ese eje, te va a funcionar o no te va a funcionar de manera gráfica. O sea, tú lo vas a ver ahí. Y eso es lo lindo que tiene la teoría de falla. Pero ¿qué pasa? Esa es una teoría. Vamos a ver la otra teoría. Yo te evalué ahora. ¿Cuál fue la que yo te evalué? Yo le evalué, señores, la elipse, que es, recuérdense, siempre el elipse es la energía de distorsión. Pero voy a evaluar ahora a quién. Voy a evaluar ahora a la teoría del esfuerzo constante máximo. Bien, vamos a ver entonces qué dice esa teoría. Esa teoría sí es muy fácil. ¿Qué dice esa teoría? Mira, que el factor de seguridad se consigue multiplicando 0.5 por el límite de fluencia entre el esfuerzo máximo, tau máximo. ¿Cuánto nos dio a nosotros tau máximo? Recuérdense que tau máximo es el radical de mora acá. ¿Cuál es ese? Es esto, 16.54. Entonces hago ese cálculo. Fíjate que el factor de seguridad nos dio a nosotros 0.9674. Fíjense cómo andan esos factores de seguridad. Muy cerca. Vamos a ver entonces ahora, yo voy a probar realmente mi teoría. ¿Qué tengo yo? Vengo acá. Vuelvo acá. Esta raya que yo tracé aquí, esta línea, es la cara de quién, de este hexágono. Fíjense que el hexágono es este punto. Vamos a ver si se lo puedo que lo quite, el hexágono, porque quizá yo le estoy hablando de hexágono y ustedes es todo lo recto acá. Esto
esto y esto acá. Es un hexágono. O sea, el hexágono es realmente la línea recta, no la elipse. No la elipse. Entonces, bien. Espérense para quitar esta falla gorda. Oh, Dios. Bien. Entonces la tracé acá. ¿Dónde fue que nos dio el punto a nosotros? Fíjense entonces algo acá, señores. Ese punto está dentro o fuera de esta línea. O sea, está ¿en qué lado está? ¿Está hacia la derecha o está hacia la izquierda? Mírenlo ahí. Miren el punto que nosotros, o sea, que vamos a ver, yo creo como que yo estoy mal. O sea, el punto, mira el punto. Ese punto está a la derecha o a la izquierda de la línea marrón. Está a la derecha. Pero el punto verde o la intersección de las dos rayas azules. No, que recordate que el punto verde es sigma 1. La intersección de las dos rayitas azules es la que te da el punto de coordenada, que es el que tú estás analizando. Por eso dije, entonces de la está raya afuera, exactamente. Entonces, ¿sabe lo que significa ese asunto? Que ese problema, o sea, esa manivela, te falla por cortante máximo. Si tú aplicas esa teoría. Es decir, en una te dio, fíjate, en la primera, en energía de distorsión, te dio ¿dónde? En el elipse, en la frontera. Y en la otra se sale. ¿Qué significa ese asunto, hermano? Ya. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes cargar esa manivela. ¿Cómo? Con esa fuerza, definitivamente. Ya. Ahí está. Ese es el análisis de este problema, señores. Este tema es muy, muy, muy bonito.